hemos estado en este tiempo, hermanos, y ya llegamos al final de este primer bloque. Hemos estado cubriendo la definición que nosotros teníamos en nuestros documentos, por así decirlo, de cómo nos definimos como congregación. Y decíamos que en nuestra misión aquí somos nosotros una congregación ortodoxa y confesional, libre y viviente. Y bueno, hasta este momento habíamos estado cubriendo una serie de, me parece que fueron 14 sermones, 14 estudios, ¿no? Más o menos, en donde cubríamos este aspecto de qué es 13. De qué es ser ortodoxos, y decíamos que pues obviamente no se puede ser conservador, no se puede ser apegado a lo que enseña la Escritura si nuestro concepto de la Escritura no es el correcto, ¿verdad? Y decíamos que pues tristemente si nuestro concepto de la Escritura no es el que la Escritura enseña, pues no somos ortodoxos, somos simplemente liberales. Esa es la palabra que utilizamos actualmente. Entonces, tenemos este concepto de a qué se refiere con ser conservadores. Bueno, pues prácticamente es el enseñar, el entender y el aceptar las Escrituras como lo que las Escrituras mismas enseñan. Y bueno, entonces, ya que hemos cubierto este aspecto, y bueno, entonces estamos hablando de esto, ¿no? Hay muchas iglesias que son, yo les decía que actualmente la iglesia del Señor, bueno, la iglesia se divide en dos, entre los que son conservadores y los que son liberales, ¿verdad? Los que son ortodoxos y los que son heteroortodoxos, o heterodoxos como les dicen también. Y decíamos que tristemente ahora ese es el gran problema, ¿no? El si somos o no somos, etcétera, etcétera. Simplemente porque el no aceptar la palabra de Dios como lo que la palabra misma enseña, prácticamente dentro de muy poquito nos va a llevar a ser no creyentes. Porque sin la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe, pues obviamente no podemos ser creyentes sin el apoyo de las Escrituras. Y entonces ahora, ya que dimos esta definición, pues entonces es importante que veamos a qué nos referimos con la palabra confesional. Con la palabra confesional. Y en este término, pues bueno, tenemos nosotros que incluir todas esas confesiones de fe, como dice la palabra, esas confesiones de fe que han nacido del fruto de la iglesia, del fruto de la piedad de los santos del pasado. Y decíamos una cosa muy importante, que las confesiones nuestras son aceptables, son necesarias, son buenas, en tanto que enseñen las Escrituras. Porque si contradicen a las Escrituras o si no enseñan lo que la Escritura dice, pues realmente no tienen ningún beneficio para la iglesia, y al contrario deberíamos desecharlas. Muy importante esto. Y pues obviamente, ¿a qué nos referimos en primer lugar con las confesiones? Pues naturalmente al credo niceno. El credo niceno, que es esta confesión universal de la iglesia cristiana, en la que nosotros nos vemos reflejados a nosotros como pueblo de Dios. Y vemos de hecho el plan de salvación allí resumido en esta confesión que la iglesia ha repetido por cerca de 1700 años. Muy importante esta herencia que nosotros tenemos. Y tan importante es este documento que es más fácil para nosotros saber si una iglesia es ortodoxa o no es ortodoxa, si una iglesia es cristiana o no es cristiana, simplemente viendo lo que el credo niceno dice. Porque si en algo la confesión o la congregación o lo que ustedes quieran contradice a lo que enseña el credo niceno, por tanto que el credo niceno enseña lo que la palabra de Dios dice, pues entonces ahí estamos en un problema, ¿no? Y pues es muy importante el credo niceno para todos nosotros. El credo de los apóstoles, que es secundario, que es muchos cristianos lo aceptan y lo confiesan, no tenemos evidencia suficiente para creer que haya sido de verdad escrita por los apóstoles, pero pues nuevamente, si es herencia, si enseña lo que la palabra de Dios dice, pues bueno, no hay ningún problema con este documento. Finalmente tenemos también el libro de Concordia,
¿verdad? Los documentos luteranos, o como se les llama, las confesiones luteranas. Y pues en este libro, en el libro de Concordia, vemos ya más específico, no en general lo que es ser cristiano, sino lo que es ser luterano. Y si ustedes se fijan, algo muy interesante que debemos entender de las confesiones luteranas y de las confesiones en general, es que esas sí están limitadas por el tiempo, sí están limitadas por el contexto. Y si ustedes se fijan, hay cosas que el credo niceno no cubre. Hay cosas que el credo niceno no aborda. ¿Por qué? Porque no eran un problema en su tiempo. Y hay cosas que las confesiones luteranas no abordan. ¿Por qué? Porque no era necesario abordarlas en su momento. Y si ustedes se fijan, las escrituras son diferentes porque, como dice el profeta Isaías, aunque la hierba se seque y la flor se marchite, la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es una característica interesante de las confesiones, ¿no? Que las confesiones pueden llegar, por su contexto, a como medio atrasarse o quedarse estancadas, mientras que la palabra de Dios, por ser la palabra de Dios, permanece para siempre. Y es muy bonito nosotros ver que hay iglesias, hay congregaciones en todo el mundo que ni idea tienen de las confesiones luteranas, no tienen ni idea de qué es el credo niceno, y sin embargo el Señor está obrando a través de ellos, formando creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Fíjense lo bonito que es esto, entenderlo. La iglesia de los primeros 50 años, que fue la iglesia de San Pablo, pues no tenía nada, lo único que tenía era el Antiguo Testamento. Los evangelios y las epístolas de San Pablo apenas estaban haciéndose. O sea, ¿qué tenían? Lo único que tenían era la escritura. Tenían uno que otro himno que nosotros conocemos por allí en el Nuevo Testamento, pero lo único que tenían era la palabra de Dios. Y lo muy bonito es que, como dice Isaías, la palabra de Dios permaneció incluso en ese momento. Y hoy nosotros, hoy nuestras tradiciones, todo eso que hemos acumulado con los años es el resultado de estas personas que sobrevivieron únicamente con las escrituras. Y es muy bonito porque nada más, ninguna otra cosa les hizo falta, sino solamente las escrituras. Y entonces esta es la enseñanza que nosotros podemos extraer, ¿verdad? De esta naturaleza. Pero sin embargo, pues nosotros agradecemos mucho al Señor por haber guiado, por haber enseñado a los doctores de la iglesia que nos dieron estas confesiones. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia y también en este caso los reformadores, en Lutero y los demás reformadores luteranos, ellos entendían nuestras limitaciones, ellos entendían nuestros problemas y hablaban o explicaban la escritura para que nosotros, que somos el problema, la entendiéramos. Y esto es importante. Nosotros hablábamos hace poquito que una de las cualidades de la escritura es que es clara, la claridad, que decíamos el término, la perspicuidad de la escritura, ¿no? Y en el que el Señor presenta el plan de salvación lo suficientemente claro como para que todo aquel que la lee pueda ser salvo. Pero decíamos entonces, ¿por qué no lo entendemos a veces? ¿O por qué hay separación, o por qué hay divisiones o desacuerdos en cuanto a la escritura? Y decíamos, bueno, es que eso no es un problema de la palabra, eso es un problema nuestro. Nosotros somos los que no entendemos. No es que la palabra de Dios no sea clara, sino que nosotros estamos demasiado confundidos. Y precisamente por eso es que necesitamos a pensadores cristianos como los santos padres de la iglesia o como en este caso el doctor Lutero, para que nos expliquen cosas que pues el Señor dice, pues obvio, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la vida del doctor Lutero, no hay que pensar en él como un inventor, como un gran, ¿cómo les diré?, creador de doctrinas, como un gran, no, ¿qué hizo el doctor Lutero? Simplemente puso en claro, en alemán literalmente, por así decirlo, lo que la palabra de Dios enseña. Si ustedes se fijan, antes de ser luteranos nosotros somos cristianos, porque la iglesia es cristiana, ¿no? O sea, la iglesia no es luterana, luterana es nuestra denominación, pero la iglesia del Señor es cristiana. Y no es correcto decir que el doctor Lutero inventó doctrinas. No, eso no es correcto, porque inventar doctrinas es formar sectas.
¿Qué hizo el doctor Lutero? Simplemente nos explicó lo que ya decía la Escritura. Mal hubiera sido que nos explicara algo, nos enseñara algo que no dice la Escritura, pues entonces entramos en el mismo problema, ¿no? Y esto es importante. Todos los santos padres de la iglesia, todos los maestros que han enseñado la palabra de Dios, los pastores y los reformadores, todos ellos, simplemente lo que han hecho es explicarnos lo que la palabra de Dios dice. Y nada más. Y a nosotros nos sirve muy útil aprender de estas doctrinas, aprender de estas enseñanzas, pero no son la palabra de Dios. Y fíjense que esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, la importancia, pero también el lugar que tienen las confesiones, porque los padres de la iglesia, porque los reformadores también se equivocaron. Y tenerlos como si ellos fueran la segunda palabra de Dios, pues es un problema. ¿Okay? No podemos, por más que le debamos nuestra iglesia al trabajo y la enseñanza de los padres de la iglesia, no podemos, no debemos incluso ver su pensamiento, sus escritos, como iguales a la palabra de Dios. Yo por mucho tiempo me dediqué a estudiar los escritos de los santos padres, y muy interesantes todos ellos, pero de entrada se contradicen entre ellos. ¿Okay? Y hay cosas que no están muy correctas tampoco de lo que ellos enseñan, porque la palabra de Dios muestra lo contrario, ¿no? Entonces, tampoco debemos y podemos entender las escrituras humanas, es decir, los escritos hechos por hombres, como iguales a las escrituras inspiradas por el Señor. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La palabra del Señor es eso, las escrituras. Y gracias a todo lo que los demás maestros nos han enseñado, pues nosotros podemos gozar y apreciar más las escrituras. Y entonces esto es una diferencia que nosotros debemos tener. Y bueno, hay muchos aspectos, muchos temas generales que las confesiones cubren. Y uno en especial, yo más o menos he pensado que las confesiones nos enseñan 4 principios generales en donde pues lo demás embona. Uno es la condición humana, otro es la doctrina de la gracia, otro es la doctrina de la relación nuestra con nuestro Dios, y la última es la doctrina de la segunda venida. Si ustedes se fijan, estas 4 doctrinas abarcan todas las demás. Y entonces, precisamente por esto, el día de hoy vamos a empezar viendo dentro de las confesiones, lo que enseñan las confesiones, este aspecto de la condición y de la naturaleza humana. Y dice, les leo aquí la confesión que nosotros tenemos en San Pablo en particular. Les voy a leer de aspectos particulares el punto número 3. Dice el documento: creemos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, sin igual en dignidad de entre la creación y objeto único de salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Sí? El Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y ya continúa el Salmo, ¿no? Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, etcétera, etcétera. Juan 3:16, no lo sabemos ese, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Y finalmente Romanos 8:21-24. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Muy bien. Entonces, fíjense bien lo que dice otra vez nuestro artículo personal, nuestra confesión congregacional dice: creemos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Fíjense bien, podemos ver muchos aspectos técnicos sobre esto, ¿verdad? Muchos aspectos teológicos sobre este principio, ¿no? Que lo leímos en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Técnicamente les puedo decir, la semejanza de la imagen de Dios es todo lo que nos hace poco menor que los ángeles, pero sin embargo encima o más importantes con mayor dignidad que la creación, como dice el Salmo 8. El Salmo 8, versículo 5 nos describe que es la imagen de Dios. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste, ¿verdad? En ese caso la corona que recibimos nosotros es ser superiores a la creación, no nada más en dignidad, o sea, en el valor que tenemos para nuestro Dios, sino también en nuestras capacidades humanas, nuestras capacidades mentales. Todo lo que nos hace ser diferentes a un animal es lo que corresponde a la imagen de Dios, la capacidad, y lo vemos nosotros, no hay que irnos tan filosóficamente. ¿Qué es lo que hace el Señor en Génesis 1? La capacidad de crear, la capacidad de comunicar, la capacidad de pensar, la capacidad de relacionarse y la capacidad de amar. Estas cualidades que el Señor demuestra, estas acciones que el Señor demuestra en Génesis 1, no son propias de los animales. Y bueno, estamos hablando de esto. La semejanza en particular, hablando técnicamente, pues es todo lo que nos asemejaba a la naturaleza de Dios, que en este caso es su justicia, su santidad, su rectitud, todos estos aspectos que tienen que ver como con la moralidad del ser humano. Pero esto es lo técnico. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo importante de la imagen de Dios en nosotros? Que tenemos nosotros una dignidad como persona. Fíjense bien, hermanos, y este es el problema de muchas personas que persiguen y que meten a la iglesia en asuntos sociales. ¿Por qué la iglesia no está de acuerdo con el aborto? ¿Por qué la iglesia no está de acuerdo con la diversidad sexual? Fíjense bien, por eso no hay que meter a la iglesia en asuntos sociales. Muchas personas que van hablando en marchas a nombre de la iglesia, de lo que ustedes quieran, no están defendiendo lo que la iglesia enseña, están defendiendo su propia arrogancia de corazón. ¿Por qué la iglesia no está de acuerdo con estas cosas? No es por un asunto de que nosotros estamos bien y ustedes están mal, no es porque nos queremos sentir superiores, no es porque somos superiores en ningún aspecto, simplemente porque estas dos cualidades atentan contra la dignidad que la iglesia defiende. La razón por la que la iglesia de alguna manera no está de acuerdo con el aborto no es porque nos queramos flagelar a la mujer, sino por la dignidad que nosotros entendemos cuando la vida humana inicia. O sea, es por defender la dignidad de la persona. En el caso otro, parte de la dignidad de la persona es eso, es saberse diseñado sin errores, saberse diseñado perfectamente, saberse planeado perfectamente. La persona que piensa que nació en el cuerpo equivocado, con el género equivocado, con la inclinación equivocada, lo que ustedes quieran, asume de entrada que Dios se equivocó al crearlo. Y ese es el problema. La iglesia enseña que cada individuo ocupó tiempo de Dios para crearlo. Dios lo creó de esa manera perfecto.
No es que Dios se equivoca, porque la persona que dice es que yo nací en el equivocado, es que yo nací con la atracción equivocada, prácticamente está diciendo que Dios no tuvo tiempo y lo creó al aventón, por así decirlo. Y eso no es lo que la iglesia enseña. Y ya. Si ustedes se fijan, todo lo demás es invento de los cristianos, no de la palabra de Dios. Que sacan Deuteronomio y Números quién sabe qué, que sacan a San Pablo y no sé qué. Yo les pregunto, ¿y eso de qué te sirve? Si ustedes se fijan, hay un punto en el que dejo de pelear por la persona y empiezo a pelear en contra de la persona. ¿Se fijan? Y ese es el problema, y por esa razón la iglesia no debe meterse en asuntos sociales, porque cuando nos metemos en el asunto social, dejamos de pelear en favor de la persona y empezamos a pelear en contra de la persona. ¿Qué quieres? ¿El bien del individuo que está allí o ganar? Y esta lucha, hermanos, que nosotros vemos viene en particular de que nosotros aceptamos que el ser humano es creado a imagen de Dios. Y es muy importante, hermanos, que distingamos entre la imagen y la semejanza de Dios, porque la semejanza de Dios habla de la justicia, de la santidad de Dios, mientras que la imagen habla de la dignidad que tenemos por el simple hecho de haber sido creados a imagen de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la caída sucedió, porque cuando Adán y Eva pecaron, porque en nuestra condición sin el Señor, lo único que no tenemos, y fíjense bien, esto es importante, lo único que no tenemos, lo único que es distinto en nosotros es la semejanza que no la tenemos. Pero la imagen de Dios sigue allí. La imagen, la dignidad, el valor o lo que hace a la persona humana preciosa sigue allí sin importar cuánto su corazón se asemeje al de Satanás. Fíjense, hermanos, cuando nosotros pensamos en la pena de muerte, y esto yo les estaba diciendo a mis alumnos, la pena de muerte lo que enseña es que hay un momento, hay algo que tú puedes hacer lo suficientemente grave como para que no merezcas vivir. Imagínense. O sea, hay algo lo suficientemente malo como para que te merezcas que tu dignidad humana sea pisoteada. Y si ustedes se fijan, ¿de dónde vienen los derechos humanos tan torcidos actualmente? ¿Dónde salieron? Pues obviamente de la enseñanza de la imagen y la semejanza divina. ¿Por qué creen que incluso el criminal más malvado merece que se respeten sus garantías? Porque aunque haya perdido su semejanza o su semejanza sea lo más horrible, su dignidad sigue segura en la imagen de Dios. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Fíjense, muy importante, que sin importar lo que hagas en tu vida, no puedes caer más allá de donde Dios te pueda alcanzar. ¿Se han puesto a pensar en esto? No hay nada lo suficientemente malo como para que quedes más allá de ser redimible. Y esto a muchos les gusta y a otros no les gusta, porque esto que les acabo de decir es evangelio, pero también es ley. Y siempre les pongo el ejemplo de este señor, ¿no? Que todos dicen que es el peor, y Hitler, ¿no? Hitler lo único que hizo fue hacerlo público. En público, todos los demás hacemos lo mismo. Si Hitler, no sé, en los últimos segundos de conciencia se arrepintió, lo vamos a ver en el cielo. Si el peor de los asesinos que ustedes puedan pensar, cualquiera que se les ocurra, en el último momento se arrepintió y clamó al Señor, lo vamos a ver en el cielo. A que Mahatma Gandhi o Mohammed o el judío más judío, por muy judío que haya sido, por muy Gandhi que haya sido,
si al final de su vida no confesó al Señor, no lo vamos a ver en el cielo. Fíjense entonces, hermanos, lo importante que es esto. No hay nada lo suficientemente malo como para que quedes más allá de que Dios te pueda redimir. Es que no es un asunto de que, no, pues ya no soy salvable. No, es que tú no quieres ser salvo, esa es otra historia, ¿no? Y eso nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza porque sin importar el pecado que yo pueda cometer, el Señor me puede salvar todavía. ¿Por qué? Porque en mí está esa dignidad que me hace objeto único, fíjense aquí, sin igual en dignidad entre la creación y objeto único de la salvación. Porque sin importar lo pecador que yo sea, sigo siendo objeto por esa imagen de Dios en mí, sigo siendo objeto de su salvación. Y es lo que leemos en San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si hubiera sido un asunto de un pecadito, de pecaditos chiquitos, pues Jesús, el Señor quizás hubiera seguido con los corderos, ¿no? Pues los corderos sí la hacían, ¿no? Imagínense en qué grado de inmundicia estaba el corazón del mundo como para que el Señor tuviera que dar a su Hijo unigénito, ¿no? Si hubiera bastado los corderitos, pues seguiríamos matando corderitos, ¿no? Pero vean la inmundicia que habíamos como para que solo Jesús pudiera hacer el contrapeso. Y esto es lo que nosotros aprendemos, hermanos, en la imagen. Y yo le decía a mis alumnos, porque estábamos viendo obviamente Génesis 1 en mi clase de pensamiento del Medio Oriente, yo les decía, para los hebreos, por el hecho de ser persona, tú vales la pena. Y lo comparaba con la doctrina de la evolución, porque es una doctrina, no es una ciencia, es una doctrina. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Que a través de siglos y siglos y siglos de muerte, llegaste a ser lo que eres hoy. Y desde el punto de vista científico, tú tienes suerte de estar aquí. Eres un accidente biológico porque los suficientes elementos genéticos coincidieron por buena suerte para que estés aquí. Así que, en términos técnicos, eres un accidente. Y yo les decía a mis alumnos, a ustedes no les es problema eso, que yo les diga eres un accidente. Dile eso a un huérfano y a ver cómo reacciona. Enséñale eso a un huérfano, enséñale a eso a un niño que ha nacido y crecido en la guerra, enséñale eso a un niño que ha nacido en el abandono y en el rechazo, y dile, aparte del punto de vista científico, aparte de todo lo que has vivido, eres un accidente. Yo les decía, la creación de Dios, nosotros siendo creados por el Señor, nos indica que el Señor se tomó de su tiempo, tomó de su energía, tomó de su ocupación para crearte a ti. Y entonces, además de que eres redimible, además de que no hay nada que puedas hacer que no sea salvable, lo que la palabra de Dios nos enseña mediante la dignidad humana es que vales la pena. Simplemente. ¿Por qué nuestros misioneros en todo el mundo gastan su tiempo yendo a predicar la palabra? Porque nosotros creemos, porque la Escritura nos enseña que sin importar el pueblo, todo individuo vale la pena. Y hace un tiempo les decía, no me acuerdo, les decía que si nada más hubiera habido una sola persona por salvar, imagínense que todos son santos, ¿no? Nada más hay un pecador. Les aseguro que nuestro Dios hubiera enviado a su Hijo, hubiera hecho toda la historia de la salvación igualita, porque una sola persona vale la pena. Eso es lo que aprendemos en la parábola de la oveja perdida, ¿no? Vean entonces ustedes lo bonito, lo importante de entender esto, de entender que somos creados en la imagen de Dios, que somos creados con un valor, con una dignidad tan preciosa que valemos la pena. Yo digo, ¿qué pasó en el corazón
de las personas que abortan bebés a los 9 meses? ¿Qué pasó con eso? Que voluntariamente y legalmente abortan a bebés recién nacidos. ¿Saben qué pasó con eso? ¿Qué pasó allí? Dejan de ver al bebé como un humanito, como un cachorro de humano, y lo empiezan a ver como un tumor que le sacaron. Yo les digo, yo me pongo a preguntar, ok, está bien, el feto no es humano porque no piensa, porque no habla, bueno, está bien, no es humano. Oye, pero por lo menos es vida, literalmente, biológicamente es vida. ¿Cómo es posible que defiendes un perro que es vida y merece ser defendido? Claro. ¿Defiendes un gato que es vida y merece ser defendido? ¿Cómo es posible que se defiende a las criaturas animales que ciertamente merecen dignidad y protección, pero no defiendes a un animal? Digo, mínimo dale la dignidad de animal, ¿no? O vida. Y defiéndelo como sociedad protectora de animales. Pero no, ni eso. Entonces imagínense. Los niños de esta generación que van creciendo, ellos van a ir entendiendo que si nacieron es porque liberaron el aborto. Es decir, que estuvieron así de no hacerlo. ¿Con qué futuro, con qué ojos quieres que vean el futuro? Si puede que estén así de no hacerlo. Pues ¿para qué? ¿No? Y vean ustedes, hermanos, no es que yo quiero ganarles, no es que yo quiero esto y lo otro, es por ellos, es por amor a las personas. Y esto lo aprendemos y esto está bien encapsulado en el hecho de que creamos que somos hechos a imagen de Dios. Y eso nos lo enseñan nuestras confesiones. A imagen de Dios lo creó. Muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Uno de los padres de la iglesia se llama San Gregorio el Grande. Cuando nos explica este pasaje, él nos dice, la historia de la creación nos enseña que a diferencia de todo lo que existe, que fue creado como producto de una orden, sea la luz, sea la expansión, produzca la tierra, dice él, a diferencia de todo eso que fue creado a través de órdenes, solamente el ser humano fue creado con la dignidad de una acción. Y si ustedes se fijan, dice el Señor en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego que dice después, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Y ya vemos en Génesis 2 que lo formó de la tierra, ¿no? Vean cómo allí vemos el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, eso es lo bonito que nosotros podemos extraer de la palabra imagen. ¿Qué sucede con la semejanza? Pues bueno, Adán y Eva y el Señor Jesús, Jesús sí tiene, Adán y Eva tenían la semejanza divina, es decir, eran justos, eran rectos, eran perfectos, eran sabios, todo lo que nosotros no somos eran ellos, y era el Señor Jesús. Y bien lo dice la profecía sobre, bien lo dice la palabra sobre el Señor Jesús, ¿no? Él fue hecho semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Eso era la semejanza de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús no nada más tiene dignidad como Hijo de Dios, sino que el Señor Jesús también era la semejanza del Padre. ¿Por qué? Porque era justo, era perfecto, era recto, era todo. Era bueno. Y esa es la característica que nosotros como seres humanos no tenemos. Y es lo que acabamos de leer en Jeremías 17, que aparte de eso es nuestra confesión de pecados, ¿verdad? Jeremías 17, fíjense lo que dice el siguiente punto. Creemos que pese a la gloria de su creación y su presente dignidad, o sea, a pesar de lo que acabo de decir,
el hombre se encuentra en un estado de completa depravación a causa de su pecado y dureza de corazón. Fíjense, completa depravación. Y que en dicho estado caído no tiene el poder natural de aceptar, establecer o siquiera desear una relación con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Alguien puede leer el Salmo 58:3? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Sí, gracias. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué descripción de una persona justa, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos? Somos un trapo de inmundicia. En general esa palabra se usaba entre varias cosas, eran los trapos con los que los leprosos se amarraban para no estar contagiando. Eso es lo que somos. Y Jeremías 17:9, que es el que leímos hace ratito. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjense, no sé si ustedes, si les gusta Disney, no sé si se acuerdan de la parte que Hércules se encuentra con su papá en el templo y le dice, pero ¿cómo sabré? Y ¿qué le dice Zeus al final cuando se despide así bien padre Zeus? Le dice, la respuesta la hallarás en tu corazón. Y ya se deshace Zeus, ¿no? En la película. La respuesta está en tu corazón. Pues mira, ahí está tu respuesta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea que por encima de lo que el corazón puede ser, el corazón es engañoso y perverso. Entonces fíjense cómo nuestra semejanza no es con Dios. O sea, nosotros moralmente no nos parecemos a Dios. Moralmente nosotros nos parecemos a Satanás. Es el padre de mentira, ¿no? Sí. Y dice que el corazón es engañoso. ¿A quién se parece nuestro corazón? Pues a Satanás. Y esto lo que, hermanos, tenemos que entenderlo, porque entendiendo esta condición humana nuestra, todas las demás doctrinas encajan. Fíjense bien, les voy a leer otra vez este último punto de nuestra confesión congregacional. Dice, en dicho estado en el que acabamos de leer, el ser humano no tiene el poder de aceptar, establecer o desear una relación con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de entrada no puedes y no quieres tener una relación con Dios. Y que te quede bien claro eso. Nadie, ningún ser humano tiene la capacidad y el deseo de tener una relación con Dios. Nadie. Y si entiendes esto y lo grabamos bien en nuestra cabeza, te vas a dar cuenta que por eso se necesita la gracia, que por eso necesitamos a Jesús, que por eso necesitamos a las Escrituras, y por eso nuestra salvación no es por obras, sino por gracia. Porque si fuera por obras, ni quieres hacer buenas obras, ni puedes. Porque si quieres conocer a Dios fuera de las Escrituras, no vas ni poder ni a querer. Si puedes tener una relación con Dios, y si quieres tener una relación con Dios, es solo gracias a las Escrituras. Y si quieres ser salvo y puedes llegar a ser salvo, no es por lo que tú hagas, sino por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y hermanos, por eso termino con esto en esta mañana. Vean ustedes la importancia de entender nuestra dignidad en primer lugar, pero también nuestra condición. Y cuando entendemos lo que somos y lo que no somos, entonces solamente así podemos entender, valorar y apreciar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros.
Solo sabiendo nuestras limitaciones podemos saber lo que el Señor puede hacer por nosotros. Muy importante que tengamos en cuenta este principio. Dice el versículo 14, terminamos. Dice Jeremías 17:14. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza.